días a todos y gracias por acudir a esta mesa de trabajo, diría yo. Estamos en momentos de mirar hacia adelante. Hemos tenido una situación durante muchos años de aceptar cuestiones que no estaban previstas y esto nos obliga a empezar a reconstruir nuestro futuro, lo que leí el otro día, nuestros futuros, ¿ok? Y hacerlo mediante cimientos sólidos basados en todas esas experiencias que hemos recogido a lo largo de estos años. La reinvención de las organizaciones y de sus procesos de recursos humanos sobre la base de buenas prácticas nos ayudarán o nos están ayudando a las empresas a ser más resilientes y sobre todo a construir mejor nuestros futuros, hacia donde queremos ir. Es importante entender que la incertidumbre continúa, el cambio es constante. Tenemos que entender que ese cambio se produce y que es parte ya de nuestra vida, pero que existen numerosas tendencias y herramientas tecnológicas que, por supuesto, ayudan sobre todo a los departamentos hoy de recursos humanos a construir, a dibujar y a enfocar sus propias estrategias. Ante este futuro cargado de retos y de incertidumbres, los profesionales de recursos humanos necesitan reformular su propuesta de valor al empleado y necesitan hacerlo entendiendo cuáles son sus actuales expectativas y sus motivaciones y, por supuesto, apoyarse en esa tecnología con la que indispensablemente entienden que es su apuesta para construir todo ese nuevo modelo y mensaje de valor al empleado. ¿Cuál es el rol de recursos humanos como facilitador de la transformación de las organizaciones a través de lo digital, a través de las herramientas digitales y, por qué no, a través de una forma de trabajo innovadora? ¿Cómo involucrar y empoderar a los equipos para que se enfrenten a ese momento de transformación, especialmente en lo que hablamos y denominamos lo digital? O, ¿por qué no?, cómo construir y convertir la experiencia del empleado en un viaje inolvidable. De esto vamos a hablar hoy. Y tenemos la suerte de contar con 4 magníficos profesionales que representan a 4 inmejorables compañías y que tienen una gran experiencia en estos temas, que seguramente van a compartir con nosotros sus experiencias y sus aprendizajes y que desde luego va a hacer de este momento pues, un momento, como decía antes, que espero que sea único. Sin más, paso a presentaros a todos ellos. Belén Pellejá, subdirectora de Organización, Procesos y Transformación del Grupo Abertis, operador de referencia internacional en la gestión de autopistas, con presencia en más de 15 países en Europa, Asia y América. Actualmente, Abertis, y luego me lo confirmas, cuenta con aproximadamente 12.500 colaboradores o empleados. Rodrigo Junco, máximo responsable de recursos humanos para el sur de Europa y para MIA, en una empresa llamada Clariant, una empresa de origen suizo que opera principalmente en el sector del care chemical, de catálisis, recursos naturales y que tiene presencia en 5 continentes, con lo que luego hablaremos de esta experiencia de la multiculturalidad, que yo creo que es importante. Actualmente Clariant cuenta más o menos con unos 12.000 empleados, con lo que es un número importante de recursos a gestionar. Laura Ojeda, directora de Recursos Humanos en Iberia de Reckitt Higiene, multinacional británica, especializada en productos para la salud y la higiene en el hogar, con operaciones en 68 países, suena a poco, y con un total de aproximadamente 43 profesionales, ¿no?, que comparten su talento y su saber hacer todos los días en la compañía. Y por último, Elizabeth Casas, People Digital Transformation Manager en ISDIN, reconocida empresa española que produce y comercializa productos dermatológicos en más de 50 países y que cuenta con un total de 1.000 compañeros de viaje que hacen seguramente de vuestro viaje una experiencia única. Sin más, me gustaría en principio empezar por ti, Belén, y que nos cuentes, que compartas con nosotros
cómo Abertis considera, ¿no?, y define este nuevo rol del Departamento de Recursos Humanos como un facilitador, como un promotor del cambio. ¿Cuál es vuestra experiencia? Que puedes extrapolar seguramente a otras compañías, pero ¿qué es lo que vosotros vivís en tu compañía, en tu empresa, que realmente puedas compartir con todos nosotros? Bueno, desde Abertis llevamos a cabo muchos tipos de transformaciones de índole organizativo, transformaciones o reingenierías de procesos, ahora la transformación digital, ¿no?, que está tan en boca de todos, ¿no? Al final la tecnología es una palanca que nos ayuda a promover un cambio, pero a mí siempre me gusta hablar de la transformación tocando, visualizando 4 ejes, y así es un poco como abordamos los proyectos en Abertis. Lo primero es ver la organización, dónde nos vamos a mover, ¿no?, cuál es el ecosistema en el que vamos a producir ese cambio. Los procesos, ¿qué proceso vamos a cambiar? Estamos cambiando un proceso de recursos humanos, estamos intentando modificar un proceso en operaciones, en ingeniería, qué materia, ¿no?, qué expertise vamos a tener, ¿no?, que contar. Luego la tecnología, vamos a implementar un sistema, cuál va a ser, ¿no?, el cambio que vamos a provocar. Pero sobre todo, el eje fundamental y céntrico es la persona. Al final las organizaciones están formadas por personas, son las personas las que operan los procesos, las que, ¿no?, manipulan los sistemas, las maquinarias, la tecnología, y sin ellos es muy poco probable que lleguemos a transformar con éxito, ¿no?, o que lleguemos a alcanzar los objetivos que nos marcamos en cualquier transformación. Y creo que es esto lo que a un departamento de recursos humanos hay que pedirle, ¿no?, es que acompañe a la organización en ese cambio, que entienda bien cuál va a ser el impacto para la persona y que de alguna manera sea un compañero de viaje para la organización, ¿no?, en ese transcurso de ese cambio, de esa evolución que vamos a buscar. Yo, en mi día a día, ¿no?, en los diferentes proyectos, cuando iniciamos un proyecto, pues lo que siento y cuando hablo con los equipos, al final es ese temor ¿no?, a lo que va a venir, qué va a implicar ese cambio, ¿no? Bueno, me decís que vamos a utilizar un nuevo sistema, pero eso a mí, ¿en qué me va a cambiar? Entonces, antes oía en una mesa redonda, no sé si era en esta sala o en la de al lado, que se hablaba de la gestión del cambio. Yo creo que ahí el papel fundamental del equipo de recursos humanos es ayudar a la compañía en esa gestión del cambio, desde una óptica muy estratégica, porque muchas veces también he visto en muchos proyectos, ¿no?, que la gestión del cambio es, bueno, vamos a hacer 4 formaciones y vamos a hacer, ¿no?, comunicación. No va de eso. La gestión del cambio es entender, ¿no?, el impacto desde la cúspide hasta, ¿no?, en todo el nivel piramidal, y entender bien qué ajustes y qué cambios se va a producir en los diferentes eslabones. Porque muchas veces el cambio no hay que gestionarlo abajo solo, sino también arriba. Entonces, yo creo que ahí el equipo de personas, el equipo de recursos humanos tiene una labor fundamental. Para mí, por ejemplo, que no estoy dentro en un ámbito de recursos humanos, sino que formo parte de una organización, bueno, un ámbito mucho más transversal, al final, para mí, es encontrar, ¿no?, el partnership, ¿no?, ese aliado en recursos humanos para promover ese cambio, para movilizar, igual que también, ¿no?, pues me apoyo con el equipo de tecnología o con el equipo de sistemas para facilitar y para, de alguna manera, pues si hay que implementar sistemas, promoverlo. Entonces, yo creo que ahí es donde el rol de personas y de recursos humanos juega un papel muy importante en esa transformación. Yo me quedo, Belén, con algo que acabas de decir y que estoy totalmente de acuerdo, y es que esto de la transformación va de personas, ¿no? No va solamente de transformación, sino que va de involucrar y contar con las personas, que son al final una gran parte de la esencia de nuestra compañía, ¿no? El propósito es también las personas, ¿no? Sí. Laura, bajo tu experiencia y sobre todo teniendo en cuenta tu rol de recursos humanos en la compañía, entendiendo que estáis en procesos constantes de transformación, de cambio,
¿Cuál es tu experiencia de cómo movilizáis al equipo? ¿Cómo implicáis, empoderáis al equipo para que de alguna manera no sea solo una cuestión estructural, orgánica, sino que el equipo se sienta partícipe del proceso de cambio? ¿Qué tipo de iniciativas o qué herramientas utilizáis para que los equipos de trabajo realmente estén abanderando los cambios y las transformaciones que ejecutáis en tu empresa? Sí. Muy bien, pues gracias por la cuestión. Hablo un poco más alto porque a mí me costaba oírle, entonces así para asegurar más que nada. Yo un poco me vengo a referir a lo que ha estado explicando Belén. Es muy importante involucrar a las personas dentro del proceso de cambio, porque de esta manera no se ve como es una herramienta que Recursos Humanos ha hecho pensando en recursos humanos y en lo que Recursos Humanos necesita, sino es más bien qué es lo que nosotros necesitamos, qué es lo que nos va a aportar. Para ello contamos sobre todo con nuestro claim, que es el Freedom to Succeed, y esto lo llevamos pues, a todos los proyectos que hacemos en transformación y sobre todo en los digitales, porque son en los que más puede haber un poco más de resistencia al cambio por lo que eso supone, ¿no? Porque es de, ahora voy a tener que hacer yo esto que antes lo estaba haciendo otra persona. Nosotros tenemos implementado un People Hub y desde el People Hub al principio la gente se resistía, ¿no? Porque es de, pero si yo esto antes, yo hablaba con mi business partner y me lo daba, y entonces ahora tengo que entrar yo. Esto, la primera resistencia, ¿no? Al cabo de un tiempo ves que si entro yo, tengo mucha más agilidad, puedo ver las políticas, puedo ver pues, temas de dudas que pueda tener de vacaciones. Otra herramienta, pues el empoderamiento para los managers. A través de que los managers tengan mucho más acceso a decidir cosas de sus equipos, pues también los tenemos pues, más enchufados con el cambio, ¿no? Todo lo que es ahora revisión salarial y demás, desarrollo, a través de plataformas que facilitan mucho que estén unas políticas comunes, unos procesos, el manager tiene mucho más empoderamiento, con lo cual esto también facilita que compren los cambios que estamos dando, ¿no? Otro ejemplo, pues más beneficios que pueden ver en la selección de personal. Nosotros ahora estamos incorporando la inteligencia artificial y esto es algo que al principio da un poco de miedo, ¿no? Porque además está muy poco regulada todavía, pero en todo lo que tiene que ver con atracción de talento, pues bueno, te ayuda a pues, grandes magnitudes o datos que son pues bastante considerables. A través de la inteligencia artificial te permite reducirlos y tener pues, una selección mucho más accurate y mucho más orientada a las competencias que necesitas para esa función. Esto también pues, los managers también lo valoran en positivo, ¿no? Porque los candidatos que les llegan de un proceso mucho más sencillo y a la vez mucho más eficaz, ¿no? Entonces, son pequeñas cosas que todas, para mí, el mensaje es tiene que haber un beneficio latente y comunicado, porque si no se ve como esto no lo entiendo, no me gusta y de entrada me va a hacer que me tenga que adaptar a algo que si no le veo muy claro el beneficio no va a pasar. Entonces, para nosotros es comunicar muy claro el beneficio y acompañar. No dejarles allí, aquí tienes el People Hub, este es tu password y un proceso de acompañamiento inicial y de hacer mucho ensayo y error, ¿no? Oye, mira, hemos hecho esto, ¿qué os parece? Un pequeño piloto, algunas personas pues, que te den el feedback, ya escoges aquellas personas que pueden tener un impacto en el resto de la organización, ¿no? Esto es bastante en el básico de la gestión del cambio, y incorporar el feedback que te dan, ¿no? Con lo cual, para mí está vinculado a lo que decía el Freedom to Succeed, que con el compromiso, el ownership, la confianza de que van a utilizar las herramientas y de que le van a obtener un beneficio y el acompañamiento. Sería un poco los ingredientes. Un buen viaje, ¿no? Sí. Que tenéis. Estabas hablando de la resistencia al cambio, ¿no? Que yo creo que es inherente casi que al ser humano, ¿no? El ser humano ante cualquier cambio reaccionamos, ¿no? De manera que tenemos que intentar ver cómo salirnos de ese cambio. Y si a eso le sumamos todo esto que tú decías de la digitalización, de la inteligencia artificial, es como que supone un doble salto mortal, ¿no? Rodrigo, tú teniendo en cuenta que, como decías antes, operas en un extenso, ancho territorio multicultural, ¿no?
Seguramente esto para ti es muy claro, muy fácil de visualizar, el hecho de que diferentes personas en diferentes áreas, incluso en diferentes territorios con diferentes culturas, seguro que incluso esa resistencia al cambio unido a lo digital se produce de diferentes maneras. Pero para mí es importante también entender cómo en ese cambio de mindset, ¿no?, que entiendo que estáis empujando, ¿cómo llegáis a cumplir con las expectativas de los empleados? ¿Qué hacéis para que el empleado, cada uno casi que de manera individual, sienta que está subido en el barco idóneo, ¿no?, en el que debe de ser? Pues desde luego tienes toda razón en cuanto a el impacto que tiene la multiculturalidad en diferentes ubicaciones y desde diferentes necesidades o desde diferentes aspectos socioculturales. Pero qué duda cabe que cuando hablamos de un cambio de mindset, esto aplica por igual a cualquier territorio, a cualquier localización geográfica. Al final estamos hablando de un cambio de paradigma. Y para ello, y desde mi punto de vista o la experiencia que tenemos en Clariant, el primer reto es un reto interno desde la empresa. Es un reto que pasa por un tomar conciencia y realmente querer liderar ese cambio. Querer implementar, pues, desde la flexibilidad, desde la empatía, desde el entender las diferentes realidades, cuál puede ser la postura más flexible, si cabe, por parte de la empresa. Es verdad que recursos humanos a veces pecamos un poco de normativos, cuadriculados, nos gusta mucho la legislación, el convenio, aplicamos siempre aquello que nos hace sentir, pues, en una zona de confort porque se aplica sota caballo rey. Cuando estamos hablando de un cambio de mindset, que es más un viaje, que es más un proceso, o eres flexible o mueres en el intento. Entonces, para mí el primer reto es ese reto de toma de conciencia como empresa. Y el segundo gran reto, ahí sí estaría en la casa del empleado. O sea, el empleado tiene que autoempoderarse, porque comentabas ahora que los departamentos de recursos humanos acompañamos, formamos y empoderamos, pero tiene que haber también la voluntad y el self-leadership de querer empoderarme para poder liderar ese cambio de mindset, abrazando siempre, pues, las expectativas o las necesidades individuales. Entonces, primer reto, empresa, toma de conciencia, adoptando un rol muy flexible y muy adaptable. Y el segundo rol, como empleado todos, tendremos que querer empoderarnos y querer liderar ese cambio, porque es lo que nos va a llevar a poder conseguir alcanzar nuestras expectativas, en definitiva. Okay. Entonces, al final es un equilibrio de motivaciones, ¿no? La motivación de la empresa y la automotivación del empleado por querer llegar a ese punto común. Cuando estamos hablando, Elizabeth, de la experiencia del empleado, ¿no?, algo que yo creo que a todos los que estamos dentro del entorno de recursos humanos nos importa y nos afecta tanto, hay dos visiones a veces, ¿no? Hay dos realidades, que parece que esa experiencia del empleado solo atiende a un momento de la vida del empleado, o estamos diseñando, dibujando un viaje mucho más extenso. Esto seguramente que tú nos puedes contar cómo lo vives en tu compañía, pero me gustaría también ahondar en esa experiencia del empleado. ¿Qué tipo de herramientas tecnológicas o qué tecnología utilizáis para que os sintáis apoyados en algo que no sea solamente movimiento personal, ¿no?, sino que sea también algo más estructurado? Por suerte, no se me oye, ¿no? No. ¿Hola? Pues Ahora sí. Vale, por suerte mi respuesta va en línea con las ideas de ellos. Imaginaros que les llevara la contraria. La experiencia del empleado de por sí es un reto, ¿no? Para todos los que nos dedicamos a hacer proyectos tecnológicos, ya tenemos la patita, ¿no?, de que para el empleado sea fácil, de que el empleado tenga una buena adopción. Ya es un reto de por sí. No es fácil, evidentemente que no lo es. Si yo tuviera que decir 3 ingredientes que necesita la experiencia del empleado para ser mejor o para tener mejores cuotas de adopción o de sencillez o de facilidad para el empleado, diría, por un lado, la personalización. Cómo de importante es que los sistemas que implantemos, el empleado los viva como de ellos, como es mío, ¿no? Yo puedo decidir sobre ellos y puedo decidir cosas sobre ellos. Os voy a poner un ejemplo. En ISDIN hemos implantado una Employee Community, que no deja de ser una intranet, pero muy ampliada, muy hub de comunicación, muy red social, Y lo que hemos visto es que para el empleado es súper importante poder elegir, por ejemplo, los accesos
directos que aparecen en la intranet, ¿no? Oye, que yo pueda decidir qué accesos directos son los que yo necesito y los que yo utilizo, hace que la herramienta sea más útil para mí. Eso es así, ¿no? Por otro lado, por ejemplo, hemos visto que para ello es muy importante poder elegir qué notificaciones me van a llegar y cuáles no. Qué información es la que para mí es básica y, por tanto, quiero que me llegue un push-up al móvil, o cuál, oye, con que lo pongas en la intranet yo ya iré y lo leeré, ¿no? Por ejemplo, este tipo de cosas que son insignificantes en un principio, pero todas juntas hacen que esa herramienta que tanto dinero hemos invertido y tanto tiempo se viva de una manera o de otra, ¿no? Al final, en ISDIN somos 1.500 personas. 1.500 personas significa 1.500 idiosincrasias, 1.500 conocimientos, 1.500 expectativas, 1.500... ¿no? El café para todos ya nos sirve. El segundo punto que me gustaría destacar es los datos. Ya a día de hoy todas las empresas sabemos la importancia de los datos, ¿no? Si no tengo datos no puedo tomar decisiones. Hasta aquí estamos todos de acuerdo. Muy bien, vamos a ir un punto más allá. ¿Qué tal si esos datos, si trabajamos en datos que nos permitan hacer predicciones a futuro, ¿no? Os pongo otro ejemplo. Nosotros en ISDIN estamos creciendo mucho en los últimos años y esto está provocando que, por ejemplo, a la hora de licenciar los productos tecnológicos, pues acabábamos teniendo problemas siempre, ¿no? Porque o nos quedábamos cortos en licencia y la renegociación de las licencias que nos faltaban hasta final de contrato nos salían muy caras, o bien nos pasábamos de largo y entonces al final palmábamos pasta, o bien teníamos que negociar de nuevo las licencias para el siguiente contrato, ¿no? Vale, pues hemos hecho un motor de predicción de crecimiento que nos permiten, en las mismas condiciones que estamos ahora, evidentemente, mañana hay una guerra, ¿no? Pero en las mismas condiciones que estamos ahora nos permite saber cuántos vamos a ser en 2, 3, 5 años y esto nos ayuda a negociar pues las licencias de todos los softwares informáticos, que son muchos, por ejemplo, ¿no? Y por último, bueno, y esto a nivel de empresa, pero es que cuán importante es que el empleado tenga datos para su día a día, ¿no? Cuán importante es que pueda tener a golpe de clic aquello que necesita o aquello que le hace elegir. Por ejemplo, todos conocemos cómo funcionan los programas de mentoring, ¿no? Normalmente se abre una campaña de mentoring, tú te apuntas o no, normalmente ya los mentores están preelegidos porque creemos que son los más top de la compañía o los que más saben, ¿no? Vale, pues precisamente en ISDIN estamos trabajando un programa de mentoring que le da una vuelta de tuerca a estos programas, porque lo que hacemos es, oye, mentor, ¿te apetece participar? Sí, vale, pues apúntate y dime qué competencias, capacidades y conocimientos crees que puedes mentorizar, ¿no? Y lo mismo con los mentores, con los mentees, ¿no? Oye, mentí, ¿a ti te apetecería? Sí. ¿Sobre qué temas, no? Al final la máquina luego nos hace el match y fluye, ¿sí? Y tenemos muchísima mejor cuota de adopción y muchísima más participación que no cuando es algo más estanco. Al final estamos haciendo partícipes a la gente sobre qué es lo que a mí me interesa. Y esto lo ligo con el último ingrediente, que es la transparencia. Sé que es un tema controvertido, pero es que yo creo firmemente que sin transparencia, sin que el empleado no pueda tener toda la información que necesita, al final estamos poniendo palos en las ruedas. Aquí todas las empresas que estamos en la sala, todas nos pegamos a puñetazos, si me lo permitís, en encontrar el mejor talento. Pero luego cuando lo tenemos, pensamos qué es lo mejor para él, qué beneficios les puede interesar. Al final, esto se sigue haciendo. Somos demasiado paternalistas muchas veces en las compañías. Oye, perdona, tú tienes el mejor talento, tú tienes personas adultas, tú tienes personas capaces. Dales a elegir, dales la información y las herramientas para que sean ellos los que decidan qué beneficio les interesa más o menos. En conclusión, yo diría, con estos 3 ingredientes, con budget, con tiempo y con manos, podríamos llegar a hacer productos muy interesantes, proyectos muy chulos. Pero no podemos olvidar, y aquí ya me vengo a agarrarme un poco a las ideas de mis compañeros, no podemos olvidar que la persona está en el centro, ¿no? Que en medio de toda esta transformación hay una persona con sus miedos, con sus inquietudes, con sus necesidades, con sus intereses incluso, ¿no? ¿Esto me interesa o no me interesa? Entonces yo creo que las empresas nos tenemos que ocupar, no preocupar, sino ocupar por esta opción al cambio.
tenemos que intentar lograr este confort digital que tiene que ver con que la gente no viva esta transformación desde la angustia, sino que la viva desde el, oye, yo sé que me van a acompañar, yo sé que lo que necesite lo voy a tener, ¿no? Y además estoy convencida, y la experiencia me remito, ¿no? Que cuando tú implementas esta cultura de confort digital en la compañía, te garantizas un poco que en el siguiente proyecto ya se viva con menos resistencia al cambio, porque ya he vivido un cambio y ya he visto que, oye, me han ayudado, me han acompañado y he conseguido salvar esta brecha digital. Al final, la tecnología tiene que ser una herramienta más para que el empleado pueda sacar su mejor versión. Está todo dicho, podemos parar aquí, nos vamos, está todo dicho. Pues muchas gracias. Me faltaban 500 empleados, he dicho antes 1000 y tú has corroborado que son 1500, me faltaban unos cuantos de ellos, discúlpame. Estabas hablando de predicciones, de futuro, y me sabe mal, pero quiero volver al pasado, ¿no? Quiero entender que hemos vivido momentos difíciles, ¿no? Situaciones, como decía al principio, inesperadas, y también del pasado se aprende, ¿no? De lo que hicimos en el pasado para enfrentarnos a estas situaciones inesperadas, entiendo que todas las organizaciones aprendemos. Me gustaría saber de esto, ¿no? Es decir, en esos momentos que vivimos con el COVID, así como con otras circunstancias inesperadas, ¿qué iniciativas, ¿no? ¿Cómo reinventasteis? ¿Qué hicisteis en vuestras compañías para, sobre todo, poniendo al empleado en el centro, seguir atrayendo su interés por continuar con nosotros, ¿no? Por continuar con vosotros? Esto creo que es algo que me gustaría entender, entre otras cosas, para entender cuál ha sido el outcome, ¿no? Es decir, que detrás de esto, ¿qué ha habido, ¿no? ¿Cómo habéis hecho seguramente de vuestras compañías comunidades más fuertes, ¿no? Que os permiten enfrentaros a potenciales cambios en adelante de una manera, voy a decir, todavía más potente, ¿no? Más capaz de seguir manteniendo a ese talento del que tú hablabas y, ¿por qué no?, incorporar nuevo talento. Prefiero no hacer la pregunta a nadie en concreto, sino que surja de aquí espontáneamente entre vosotros aquello que consideréis que podéis aportar y podéis compartir con nosotros. Así que sentiros libres de acudir Yo creo que has comentado, bueno, has hecho referencia a una palabra, ¿no?, que me ha llamado, que es la comunidad. Yo creo que COVID, al menos en Abertis, lo que nos aportó fue crear comunidad más allá de lo que es la nación, ¿no? Es decir, el hecho de empezar a utilizar las herramientas como Teams, ¿no?, y empezar a tener la necesidad de conectar con otros países. Nosotros operamos en muchos países de Latinoamérica, bueno, Estados Unidos, en Asia. Entonces, para nosotros era muy importante crear ese sentimiento de comunidad. Sabíamos que era una crisis que era global, que todo el mundo, ¿no?, estaba pasando por lo mismo. Y ahí fuimos muy rápidos, pues eso, ¿no?, creando una comunidad para hablar sobre la crisis COVID y ver cómo cada país, ¿no?, iba a afrontar esa pandemia. Me acuerdo, por ejemplo, pues que en Europa fuimos, ¿no?, bueno, después de China fuimos los primeros, ¿no?, en empezar en cerrar y demás. Latinoamérica iba un poquito más a la cola. Entonces aprovechamos allí, ¿no?, toda la experiencia de acciones que se tuvieron que hacer, ¿no?, desde recursos humanos para enviar a todo el mundo a casa, poner a disposición todas las herramientas, ¿no?, para poder teletrabajar. Todas esas experiencias se fueron trasladando, transmitiendo a países que aún no habían llegado, ¿no?, que aún no habían empezado esa ola. Y yo creo que ese ha sido un aprendizaje, porque a partir de ahí hemos empezado a trabajar mucho más en otros temas, no solo en temas de crisis o de pandemia, sino en otros tópicos mucho más operativos, y trabajar en comunidades más allá, ¿no?, de la frontera de cada país o de cada compañía. Y creo que eso es un beneficio que se ha quedado en la compañía. Que ya tenéis y que, bueno, os sirve para el futuro. Sí, yo quería añadir un poco a lo que comenta Belén. Clariant creo que tiene la suerte que, hablando de
herramientas o de proyectos muy, muy operativos, como es el Smart Work, el teletrabajo. En Clariant, desde el 2017, ya veníamos en un proceso de implementación del teletrabajo o del Smart Work. ¿Qué ha pasado? Que, como decía antes, hemos sido conscientes de la necesidad o de la realidad que el café para todos no siempre es agradable para el que lo toma y, por lo tanto, hemos ido a una política muchísimo más flexible, no diré adaptada persona a persona, pero casi, con un marco general y con una política de empresa siempre detrás, pero tomando esa conciencia de lo que realmente satisface las necesidades de nuestros empleados y además también un poco viendo que a la hora de atraer y de fidelizar talento, aspectos como este acaban tomando su relevancia en el poder de decisión para optar por nuestra compañía como una primera empresa a la hora de aplicar a una vacante o a la hora de fidelizar el talento en casa, ¿no? Y luego la segunda experiencia, que ha sido un poco más estratégica, estamos justo ahora en un proceso de implementar un HR Hub o un centro de servicios compartido y la primera premisa es que todas las transacciones o servicios que actualmente el empleado recibe desde recursos humanos, de todo ese paquete, un 60% va a pasar en formato self-service. El propio empleado en la plataforma va a ser el que, formándole y empoderándole, como decíamos antes, va a ser el que se lo autogestione. ¿Esto es derivado de estos tiempos difíciles que hemos vivido? Bueno, en parte sí, pero en parte creo que es un proceso natural de transformación digital y de evolución y de innovación tecnológica, ¿no? En definitiva, esas son las dos experiencias que hemos vivido en Clariant. Bueno, nosotros en ISDIN, para nosotros el teletrabajo supuso un gran cambio, sobre todo en la organización de cómo vamos a trabajar a partir de ahora. Ya no tanto, evidentemente hubo muchas personas de ISDIN que se preocuparon por, oye, firmemos los acuerdos, los contratos, que tengas un confort en casa, ¿no? Una silla, un no sé qué, no sé cuánto, lo que haga falta. Pero desde el punto de vista tecnológico también nos tuvimos que preocupar por ese confort digital en cualquier lugar del mundo, ¿no? Y eso supuso que nos dimos cuenta de una realidad que pasa en muchas empresas y es que teníamos un universo de aplicaciones, ¿no? que era tan grande, habíamos ido poniendo soluciones y aplicaciones a las necesidades sin demasiada lógica ni sin demasiado criterio y al final el empleado decía, oye, pero es que ¿dónde encuentro mi nómina? ¿No? Al final ya el empleado ya no sabía dónde tenía que navegar. Entonces, justamente aprovechando esta nueva realidad, nos dimos cuenta que teníamos que poner solución, implementamos un proyecto que se llama Connecting Bits, el nombre ya un poco lo dice todo, ¿no? Pero al final intentamos poner criterio a todas estas aplicaciones, funcionalidades, tal, porque ya sé que me vais a decir, no, pero bueno, te coges un software de estos de referencia que tiene todos los módulos y ya lo tienes. Ya, pero en realidad, normalmente, no todos los módulos te encajan. Bien porque la funcionalidad no te gusta como es, o bien porque, aunque sea el look and feel, ¿no? En ISDIN somos un poco caprichosos y muchas veces el look and feel es que no respira ISDIN. A mí el negocio me dice, es que esto no es ISDIN, no respira ISDIN. Y es verdad, y a veces tienes que irte a desarrollos a medida o coger una solución de aquí y otra de allí. Pero para mí lo importante, y es de lo que iba este proyecto, es de que el empleado no lo sepa, sea transparente para él, que tenga un único hub de entrada y desde ahí vayas viajando de un sitio a otro transparentemente, sin tener que logarte, sin tener que, incluso trabajando en look and feel para que tal. Y la verdad es que ha resultado bastante interesante. Genial. Enhorabuena a todos. Yo voy a añadir solo un punto porque creo que ha habido mucha controversia después de la pandemia con el tema de, bueno, entonces ahora el modelo de teletrabajo, sí, el modelo de teletrabajo no, y parece que hay muchas empresas que están como retrocediendo, ¿no? Desde mi punto de vista es un retroceso, pero parece ser que ponen en duda la productividad de las personas trabajando desde casa. Entonces, para mí esto tiene una facilísima solución, que es de tener un sistema de evaluación del desempeño y de los objetivos claro. Si tienes un buen sistema de medición y evaluación de objetivos, que, by the way, puede estar vinculado luego a revisión salarial, promoción, desarrollo, ¿no? Carrera, yo creo que este elemento que ahora parece ser que está asustando y que hace que algunas empresas retrocedan a un modelo de control, porque desde mi punto de vista el ahora todos desde aquí, otra vez todos los días es control, creo que quedaría resuelto. Este punto número uno.
Punto número 2, no quiere decir que yo crea que el teletrabajo 100% es la panacea, tampoco, porque yo soy una gran defensora del modelo híbrido. Me encanta porque tú tienes tu espacio para poder decidir cuando estás desde casa, porque también tienes tus gestiones, te ahorras tiempo en commuting, igual quieres algo muy concentrado que no tienes por qué interactuar, entonces lo haces desde allí, tienes que recoger a los niños un poco antes, lo que sea. Entonces, me encanta esa flexibilidad, pero también creo que yendo a la oficina ganas muchas cosas que solo trabajando desde casa no tienes. Nosotros desde Reckitt, el modelo que implementamos, que es el hybrid model, que es unos días en casa, otros días en la oficina, tú te organizas, no son fijos, y si unos días no pueden ser, pues ya al mes, da igual, o sea, tú te organizas más o menos. Pero lo importante es que cuando estás en la oficina lo utilices para lo que nosotros llamamos las 3 Cs, ¿vale? Que es para conectar, ¿no? O sea, para relacionarte con otras personas, porque la gente nos decía que todo por Teams acababa siendo como voy de reunión en reunión y he acabado el día y, oye, sí, he sido muy productivo, pero y ya está, ¿no? O sea, no he tenido un espacio, ¿no? Al final somos seres humanos, con lo cual ese espacio de conectar. También porque pensamos que conectando con las personas muchas veces hay temas que se solucionan muchísimo más rápido. Puedes tener un conflicto con alguien que te estás ahí, que si no, que si sí, que si no, lo hablas, oye, hacemos un café. A ver, a mí lo que me preocupa es esto. Ah, vale, no, pues igual lo podemos hacer de esta manera. Se solucionan las cosas mucho mejor. La segunda C, que es la de create, porque bueno, pues pensamos que de los espacios comunes también se genera mucha más creatividad, nuevas ideas, ¿no? Que uno puede aportar sobre la del otro. Y el tercero es el de coach. Pues constantemente estamos incorporando personas nuevas en la organización. Si lo estuviéramos a todos desde casa, o sea, se quedan como un poco apartados, ¿no? Entonces, la parte de que seniors también le puedan dar pues su conocimiento, su sabiduría y sus experiencias a otras personas dentro de la organización, pues también pensamos que es muy beneficioso. Con lo cual, a los que lo tengáis, luchadlo, y a los que no, os animo a que lo recuperéis. Muy bien. Yendo a la terminología, ¿no? de este encuentro, que hablábamos de lo holístico, me quiero dejarme decir, agarrar en alguien del que yo al menos extraigo muchas formas de vida, ¿no? Que para mí es Xavier Marcet, que habla muchas veces del management humanista, de esta comunidad de personas, ¿no? Donde habla, entiende muy bien la convivencia entre la inteligencia artificial y la inteligencia humana, eso que se llama la inteligencia aumentada, ¿no? Entre lo interno y lo externo, es decir, este equilibrio, y por eso de lo holístico. Me gustaría preguntaros qué consideráis, cuáles son los requisitos que consideráis que para conseguir este enfoque holístico se deben desarrollar en las empresas en general, pero también en las áreas de recursos humanos que al final gestionan ese valor tan importante que es el empleado, ¿no? que son las personas. Pero desde esa idea del equilibrio de cómo lo tecnológico y lo no tecnológico, ¿no? Lo humano, pueden convivir sin que exista una fricción, una crisis, sino que exista más un hacer uso el uno del otro, ¿no? ¿Cómo consideráis que se puede...? ¿Con esta? Hola. El otro día estaba en un foro hablando de inteligencia artificial porque, bueno, ¿no? Es un tema pues muy candente, como estamos todos aquí, y precisamente se hablaba del concepto de copilot, ¿no? Que igual muchos de vosotros ya lo habéis oído. Para mí esto es la clave. Entender que toda la digitalización, inteligencia artificial generativa, tiene que ser pues, nuestro copiloto. O sea, nosotros estamos allí, llevamos el mando, pero tenemos todo esto que nos acompaña, que nos ayuda, que nos nutre. Y esto yo creo que va también muy en línea con un poco el miedo, porque en este foro no hablamos de, bueno, es que yo creo que en un día ya mi puesto ya no existe, ¿no? Estaba comentando una colega. Porque va a llegar un punto en el que si hacen predicción de comportamientos, de entrevistas, de conductas, de formaciones vinculadas con habilidades que a nivel digital se han identificado que tiene que desarrollar esta persona, luego se le vincula en el Outlook que ya recibe la invitación, se le hace el curso también interactivo súper chulo, ¿para qué me necesita, ¿no? Una persona que está en el área de talento.
Entonces, un poco lo que salió allí del foro es, pues, sube. O sea, tú tienes que subir, o sea, hasta donde llegue la parte digital, perfecto, y entonces tú sigues subiendo, porque como seres humanos siempre podemos aportar más. Yo ponía el ejemplo de la revolución industrial. En ese momento el miedo era, es que claro, con la revolución industrial las máquinas nos van a quitar el trabajo. Sí, bueno, ese trabajo nos lo han quitado mucho, pues qué suerte, porque así podemos seguir haciendo un upgrade de lo que aportamos, con lo cual no le tengamos miedo. Todo lo contrario, utilicémoslo como nuestro copiloto y anclemos en todo lo que nos da de tiempo, todo lo que nos aporta para nosotros seguir en la vía del aportar valor. Este sería para mí la clave. ¿Alguno más, Geris? Yo creo que el término holístico hace referencia a tener empleados productivos, evidentemente, capaces, formados. Eso por supuesto, pero también hace referencia a tener empleados felices y empleados sanos tanto física como emocionalmente, como mentalmente. Todavía poco se trabaja a día de hoy de la salud mental en las compañías. Conozco una consultora bastante grande que tiene personas en plantilla dedicadas a la salud mental, a acompañar a las personas que están pasando por un duelo, a acompañar a las personas que tienen ansiedad, depresión, lo que sea. Pero no es lo habitual. Normalmente esto todavía no lo trabajamos en profundidad. Normalmente sí, decimos bienestar físico, bienestar emocional, bienestar social, bienestar financiero. Vale, yo añado uno nuevo, que es el bienestar digital. Porque ahora ya la tecnología forma parte de nuestro día a día, sí o sí. Y este bienestar digital tiene que ver precisamente con ayudar a las personas a que esa brecha la vivan de la mejor manera posible, ¿no? Un poco lo que he comentado antes, pero es que para mí me parece muy clave. Muy bien. La verdad que es un buen término. Estaba recordando que hace unos años personalmente puse en marcha en una empresa lo que se llaman los primeros auxilios psicológicos, que en definitiva es un poco lo que tú estabas comentando, Elizabeth, ¿no? El hecho de que hay personas en las compañías que necesitamos a veces de alguien que nos dé soporte y que no sea público, y que sea algo privado, y que sea algo solamente requerido cuando tú lo necesitas, ¿no? Y eso lo hicimos a través de tecnología, es decir, no lo hicimos a través de modelos tradicionales, sino de tecnología. Por eso un poco quería enlazar, si dejarme decir ya con lo último, y es, estamos ahora ya mirando hacia el futuro, como decía al principio. Seguramente que tenéis en vuestra mente, en vuestro roadmap, un montón de iniciativas que vais a poner en marcha en breve en vuestras compañías. Seguramente gran parte de ellas tienen que ver con lo digital, con la automatización, y seguramente tienen que estar muchas de ellas, si no casi todas, focalizadas en las personas, en la organización, en el empoderamiento y la creación de comunidades. ¿Podéis compartir con nosotros alguna de estas iniciativas que en breve desarrollaréis o haréis un testing en vuestras empresas? Bueno, nosotros, por ejemplo, en temas de inteligencia artificial, ahora ya también tenemos proyectos en equipos operativos, ¿no?, que nos están ayudando algoritmos predictivos y prescriptivos, ¿no?, a predecir, es decir, a explicarnos, ¿no?, qué va a pasar en el futuro, y también a prescribir, es decir, a decirnos cómo debemos actuar. Y ahí vuelvo otra vez, ¿no?, a esa persona, ¿no?, que ha estado hasta ahora intentando hacer sus análisis para dar explicación de lo que iba a pasar y para hacer, ¿no?, esas acciones. Pues eso le va a suponer un cambio, ¿no? Entonces, ahí también estamos trabajando con los equipos para, de alguna manera, reinventar su posición, ¿no? Y a mí siempre me gusta hablar, cuando hablamos de transformación, de evolución, de cambio, hay que saber leer el ecosistema, ¿no? Me ha gustado mucho una de las fotografías de este congreso, ¿no?, que es una ola. Al que le guste surfear o al que le guste ir a la montaña, ¿no?, lo primero que hay que hacer es entender dónde nos vamos a meter, ¿no? Nos vamos a meter en el agua, vamos a escalar una montaña, qué equipamiento tengo, con quién lo voy a hacer. Entonces, para mí es muy importante que esos cambios acompañen a las personas y que de alguna manera seamos capaces, ¿no?, de visualizar o de desarrollar, ¿no?, nuevas competencias, nuevos talentos para
surfear esa ola, ¿no? Para utilizar las herramientas o las máquinas, ¿no? Para que nos pongan la vida un poquito más fácil. Eso no significa que nos quiten el trabajo, seguramente pues, nos podemos dedicar a tareas que aportan mucho más valor que el hecho de estar haciendo manualidades. Y esto no siempre se ve, ¿no? Cuando estás ahí delante de la pantalla del ordenador. Entonces yo siempre recomiendo que a veces hay que hacer un step back, mirarse las cosas, ¿no? Desde la lejanía, salirse del problema. No pienses en que tú eres el que estás ejecutando esa función. Mírate toda la foto y seguramente verás y visualizarás dónde te puedes posicionar, ¿no? Para, de alguna manera, ser y siguiendo parte, ¿no? De ese cambio, de esa ola o de esa transformación en la que vamos a vivir, porque no vamos a cambiar, ¿no? El ritmo de este mundo. Yo creo que ya antes Rodrigo lo comentaba, ¿no? La adaptación, la flexibilidad, creo que son, vamos, competencias necesarias, ¿no? Ya lo decía Darwin, ¿no? Es que si no ya sabemos cuál es el fin. Sí, yo quería terminar con una reflexión y lo podemos ilustrar con un ejemplo concreto que estamos aplicando en la empresa, ¿no? Pero para mí la reflexión es que cada vez que escucho en el mismo concepto inteligencia y artificial, a mí me suena algo pues, ciertamente contradictorio. Puede ser un poco provocador lo que digo, pero me chirría ciertamente que utilicemos ambos conceptos para referirnos a algo que para mí debe de ser innato, la inteligencia, y por lo tanto va muy unido al ser humano. Y ahí es donde tenemos el valor añadido, en poder aplicar esa inteligencia artificial en beneficio y en pro de las necesidades que tengan nuestros colaboradores o en función de lo que cada empresa necesite. Nuestro ejemplo concreto, si hablamos de inteligencia artificial, es que el equipo de IT ha desarrollado un chat GPT específico para Clariant, interno, nuestro, no con ningún otro objetivo que el potenciar y acelerar el uso de una herramienta que es Vox Populi y que todos lo llevamos en el móvil seguramente, pero adaptado a las necesidades o la idiosincrasia concreta de nuestra compañía y de nuestros colaboradores. Entonces, este es el ejemplo de cómo podemos añadir valor a algo que es totalmente artificial, que son las máquinas o que son herramientas predictivas o que son, en este caso, pues, un chat GPT. Es un chat GPT versión no 3.4.5, sino versión Clariant, y de momento la experiencia está saliendo bastante bien. Qué bueno. Pasando por un proceso de formación y de empoderamiento, lógicamente, para utilizarla de la mejor manera posible, pero este es un ejemplo concreto en nuestra compañía. Estupendo. Vamos. Si no tenéis nada más que comentar, creo que estamos en el momento de las conclusiones. Seguro que nos van a sacar de aquí. Y si me permitís, voy a concluir esta mesa dejando algunas reflexiones que yo sí he recogido a lo largo de mucho tiempo y a lo largo de entrevistarme con otras personas que creo que, igual que vosotros, sus experiencias están en esa línea, ¿no? de unificación entre la persona y la tecnología. Y tiene que ver, de nuevo, volvamos a ese Darwin, ¿no? en el que estamos en un constante cambio. Es decir, esto no va a cambiar en la historia de la humanidad, ni pasó antes y no va a pasar en el futuro. Vivimos en un constante cambio, en una constancia transformadora que afecta a las empresas, que afecta a las personas y que tenemos que ayudar a las personas a que convivan con ese cambio y que lo acepten dentro de su proceso de vida. Los departamentos de recursos humanos son eje fundamental, o recogen esa situación para con el empleado y deben de facilitar, crear el entorno, el ecosistema necesario para que el empleado también ponga encima de la mesa sus miedos, sus temores y de alguna manera le ayudemos a saltarlos. Y en todo esto ha aparecido la tecnología. Y la tecnología, como tú bien decías, Rodrigo, tiene que ser un elemento a utilizar desde el ser humano. Por eso se habla de la inteligencia aumentada, porque tiene que ser multiplicadora. No hay que sobreponerla una sobre la otra, sino que aquel ser humano que le ayudemos a entender cómo utilizar esa tecnología, lo que llamamos hoy inteligencia artificial, probablemente tendrá muchísimas más oportunidades de desarrollo, no solo en lo profesional, sino también en lo personal, porque afecta de manera
de manera inherente en todo esto, ¿no? Y de nuevo termino con entender que una empresa es una comunidad de personas y creo que es una descripción muy bonita de entender las organizaciones sin entender cubos ni cajas, sino entender que compartimos muchas horas al día donde estamos interactuando y debemos entendernos y hacernos entender. Muchas gracias a todos los asistentes, a los organizadores, a los patrocinadores y sobre todo a vosotros que nos habéis hecho pasar, a mí personalmente, un rato estupendo porque he aprendido un montón. No sé si alguno de ustedes tendrá en algún momento alguna cuestión que seguramente ellos en el café o afuera podrán ahondar aún más. Y nada, espero que nos podamos volver a ver en otro momento y charlar sobre esto y sobre otras cuestiones. Muchas gracias. Muchas gracias.